Hola chicos, mi disculpa por no enviar el video antes, pero aquí va cómo resolver el ejercicio. Entonces, número 7 del pedían seminario determinar número la 2. Velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten, la Km de la enzima, en ausencia y en presencia de inhibidor, con los resultados de su cinética enzimática de estado estacionario. Para esto, vamos a utilizar el gráfico de Lineweaver-Burk y con esto vamos a poder saber gráficamente de qué tipo de inhibidor se trata. Antes de esto, de comenzar, necesitamos saber de dónde viene esta ecuación de Lineweaver-Burk. Y viene de la ecuación de Michaelis-Menten, que a través de un desarrollo matemático, nosotros podemos llegar a esta ecuación. Y esta es la que nos interesa a nosotros para la resolución de este ejercicio. Y si se fijan, esta ecuación es igual a una ecuación de la recta. Tenemos por acá el intercepto con el eje Y. Tenemos por acá la pendiente. Tenemos aquí nuestra Y. Y tenemos aquí nuestra X. ¿Sí? ¿Y qué tiene esta ecuación? Tenemos 1 partido por la velocidad inicial, ¿cierto? ¿Y qué datos nos dan acá nosotros? Velocidad inicial, sin inhibidor y con inhibidor. Y además tenemos 1 partido por la concentración de sustrato. ¿Y qué nos dan a nosotros aquí? La concentración de sustrato. Por lo tanto, ¿qué tenemos que obtener nosotros? 1 partido por la velocidad inicial de cada uno de estos datos. Es decir, 1 partido por 2,58. 1 dividido en 3,06. 1 dividido en 1,47. Así sucesivamente para todas las velocidades iniciales. Para poder obtener esta, nuestro eje Y. Y acá tenemos 1 partido por la concentración de sustrato. Por lo tanto tenemos que sacar 1 dividido en 1,88. 1 dividido en 2,51. 1 dividido en 3,75. Entonces, acá nosotros obtuvimos estos datos para que los revisen y los comparen con los que saquen ustedes. Deberían ser los mismos. Y esto es lo que se va a graficar. Esto es lo que nosotros obtuvimos y con esto nosotros vamos a graficar. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Y 1 partido por la concentración de sustrato va a ser nuestro eje X, y 1 partido por la velocidad inicial va a ser nuestro eje Y. Y con eso vamos a obtener dos gráficos. O sea, un gráfico con dos rectas. Eso es lo correcto. Entonces, lo primero para hacer un gráfico es tener ejes, ¿cierto? Eje X y eje Y. ¿Qué otra cosa? Tenemos que fijarnos en dejar este espacio, porque luego nosotros necesitamos este espacio. Tenemos que dejar un espacio digamos, del eje X con números negativos. Del eje Y en negativo importa poco, o no importa para esta ecuación de Lineweaver-Burk, pero sí nos importa los números negativos en X, en el eje X. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos nuestra escala, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos las unidades, ¿cierto? De cada eje. 1 partido por la concentración de sustrato y 1 partido por la velocidad inicial. Y finalmente comenzar a poner los puntos que no habías dado en la tabla, ¿cierto? Aquí es simplemente poner puntos. Y ojo con el último punto, porque si se fijan, el último punto en el eje de la X es 0,07.
Y aquí es donde siempre hay confusión. Si tenemos acá el 0.1, acá, ¿qué va a estar? Va a estar el 0.05, aquí, 0.05. Por lo tanto, el 0.07, que es lo que nos había dado a nosotros en el eje X, va a estar aquí. Y eso va a ir al 0.16, que es ahí. Para los datos con inhibidor nos van a dar estos puntos, ¿cierto? Estos que van a empezar a aparecer acá. Pero este punto, el primero, no me alcanzó para ponerlo en la diapositiva y por eso va a quedar ahí. Pero esto se supone que debería estar más arriba, donde no se ve. Por eso lo puse con una flecha. Y ahí están todos los puntos graficados. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Unir con una línea los puntos. Que esa línea significaría o equivaldría a un promedio de todos los puntos, porque es una regresión lineal. Nos va a dar esa línea y luego nosotros tenemos que extrapolar. Por lo tanto, la línea que vamos a usar a continuación no va a ser continua, sino que va a ser entrecortada. Lo mismo para los cuadrados azules, que son las velocidades iniciales con inhibidor. Vamos a unir y a continuación vamos a extrapolar hasta llegar al eje X, acá. ¿Qué vamos a obtener con esto? Vamos a obtener varias cosas. Vamos a obtener que a simple vista vamos a obtener dos interceptos con el eje Y y vamos a obtener un intercepto con el eje X. Y eso es lo que finalmente nos va a resultar. Acá, en la recta con inhibidor, va a interceptar el eje Y en 0.22. Si eso lo igualamos a 1 partido por velocidad máxima, ¿cierto? Porque aquí estamos midiendo velocidad, ¿cierto? 1 partido por velocidad inicial. El 0.22, que es nuestro intercepto ahí, es igual a 1 por velocidad máxima. Y desarrollamos este término, es decir, nos va a quedar 1 partido por 0,22 es igual a velocidad máxima. Eso nos va a dar 4,5. 4,5 ¿qué cosa? Acuérdense que todo lleva unidades. Y estamos hablando de velocidad. Por lo tanto, esa velocidad va a estar medida en las mismas unidades de velocidad que nos habían dado en la tabla inicial, la que venía con el ejercicio. Es decir, en milimoles partido en litros por minuto. Lo mismo acá. Acá este intercepto está en aproximadamente 0.13. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 1 partido por velocidad máxima. Al operar esto me va a dar que la velocidad máxima para el gráfico, para las concentraciones con enzima sin inhibidor, las concentraciones de sustrato y la enzima sin inhibidor, nos va a dar que la velocidad máxima es 7.7 milimoles partido en litros por minuto. Acá nos va a dar que va a interceptar en el eje de la X en aproximadamente menos 0.25. Y eso va a ser igual a menos 1 partido por la km. Por lo tanto, al operar esto, nos va a quedar menos 1 partido en menos 0.25 es igual a km. Como los signos negativos, o sea, negativo dividido en negativo nos va a dar positivo, nos va a dar 4. ¿4 qué? Estamos interceptando en el eje X. ¿Qué se mide en el eje X? Se mide concentración. ¿Qué unidades de concentración venía al sustrato? En el gráfico venía en milimoles partido en litro. Es decir,
la concentración de esto, que nos va a dar 4, va a ser 4,0 milimolar. O 4,0 milimoles partido en litro. Por lo tanto, vamos a estar en presencia de un inhibidor no competitivo. ¿Por qué? A simple vista es no competitivo porque obtuvimos dos interceptos en el eje de las Y y un solo intercepto en el eje de las X. Por el contrario, si nosotros hubiéramos obtenido un intercepto en el eje de las Y y dos interceptos en el eje de las X, estaríamos en presencia de un inhibidor competitivo. Bueno, aquí les dejo los resultados para que los cotejen con lo que les dé a ustedes, pero a continuación les muestro cómo sería un inhibidor competitivo gráficamente. Sería lo siguiente: si se fijan, tendríamos solo un intercepto en el eje de las Y y dos interceptos en el eje de las X. Dicho de otra forma, obtendríamos solo una velocidad máxima y obtendríamos 2 km. Si hubiese sido inhibición no competitiva, como en el caso del ejercicio, obtendríamos 2 velocidades máximas y solo 1 km. Es decir, para este caso de este gráfico, es una inhibición competitiva. Bueno chicos, eso es lo que les quedé enviar. Buenas noches.